hacer una introducción a la sesión de hoy y después, no sé, como estamos en época que hay muchos timbres y muchas cositas, daré la palabra a mis compañeros de mesa, porque son dos maestros de los que no hay que decir su nombre ni su categoría, porque todo el mundo la conoce. De manera, y además consta en la hoja de invitación que la mayoría de ustedes tienen. Vamos a comenzar. Se trata de los grandes temas que surgen en torno a la Revolución Española, que, como saben ustedes, comienza en el año 1808. ¿Y por qué ocurre esto? Se trata de un fenómeno muy complejo. No vamos a hablar hoy tanto de política, de liberalismo, porque eso queda para mañana, pero sí de los factores que llevan a que en ese año, y no en otra época, caiga el antiguo régimen en España y empiece un largo periodo de acoplamiento, de introducción a una nueva sociedad, a una nueva manera de entender la vida, no solamente de la política, sino también de todos los aspectos de la vida ciudadana. Esto se puede ver desde dos perspectivas complementarias. Una, la internacional, que es lo que pasa en el mundo y especialmente en Europa, para que haya una guerra en España en 1808, que de esa guerra se desencadene el proceso de creación de una nueva España. Y también otro aspecto, el aspecto interno, la evolución de los gobiernos, de las instituciones, de los personajes claves en aquel momento español, que hace posible o inevitable, quizás sería la mejor palabra, el estallido de la revolución. En cuanto a lo primero, hay dos países fundamentales. Todos los países son fundamentales, pero en este aspecto hay dos países fundamentales que son Inglaterra y Francia. Antes de, no sé, habría cantidad de cosas que tocar, pero tengo muy poco tiempo. Quisiera decir que en general el siglo XVIII en toda Europa y en América, en las dos Américas, es un siglo de creación, es un siglo de aumento de población, es un siglo de aumento también de la producción agrícola, lógicamente. Es un siglo, muchos historiadores lo han dicho, en que empieza lo que se llamó una revolución agrícola, sin la cual no habría sido posible la revolución de que vamos a mencionar. No tendré tiempo de referirme a esto, hay que saberlo. Hay también que tener en cuenta que España está dentro de eso, crece la población, crece la producción agrícola, pero hay un factor de preocuparse, que es que a finales del siglo se va notando que los nuevos cultivos van siendo lo que se llama económicamente decrecientes, es decir, producen menos. El siglo XVIII no es expansivo sin límites, sino que tiene límites en sí mismo, con lo cual va a poner problemas a todo el mundo que se va a originar después. Inglaterra es el país, es Francia el país más importante, el país más rico, más cohesionado, más céntrico, más en relación con todo el mundo. Tiene una rémora tremenda, hay una enciclopedia, hay una ilustración importantísima en Francia, pero esta ilustración de primera magnitud nunca colabora, salvo cosas muy pequeñas, nunca colabora con el sistema monárquico, nunca colabora. La monarquía francesa vive de espaldas a la Ilustración y Francia puede crear una inmensa ilustración por vías
fundamentalmente por la existencia de un país que se llama Holanda, que se va a especializar en publicar libros en lengua francesa, fundamentalmente, también en otras lenguas, pero fundamentalmente en lengua francesa, que no son posibles de publicar en Francia y que luego una inmensa corriente exportadora va a llevar al interior de Francia y de todo el mundo. O también a través de las redes masónicas, las sociedades secretas que ya existían, que tenían cada vez un mayor significado de ruptura, y que conforme nos acercamos a la fecha de 1789, estas redes masónicas van siendo cada vez más politizadas. Eso es fundamental, todo esto, no tengo tiempo de explicar por qué, pero todo esto lleva al estallido, la convocatoria de los Estados Generales, una institución parlamentaria arcaica, pero que va a dar lugar al comienzo de la Revolución Francesa en ese año 1789. Inglaterra es un país muy extraño, es un país que ha tenido una revolución en 1640-1660, que lo que se conoce es que le cortaron la cabeza a Carlos I, al rey. Derivado de esto, dentro de la revolución han salido muchas cosas, hay cantidad de libros, no voy a decir. Bueno, dentro de esto se ha creado una institución muy particular, la Royal Society, la Sociedad Real, que es un organismo de investigación científica. Cuando se produce la contrarrevolución, en 1660, se toca muchas cosas, pero no se toca la Royal Society. La Royal Society puede continuar existiendo, lo cual quiere decir que Inglaterra destaca por un mundo científico extraordinario, que los problemas políticos no lo ponen en grave peligro. Es un país que ha tenido esta revolución, es un país que cuenta con una ilustración también extraordinaria, la llamada escuela escocesa, porque nosotros hablamos de Inglaterra, pero Inglaterra es el Reino Unido. A partir de 1710, Inglaterra y Escocia se han unido, se llama Reino Unido. Yo lo siento si hay palabras, es incorrecto decir Inglaterra, pero todo el mundo la usa. Yo no puedo decir Reino Unido, siempre digo Inglaterra y quiero decir el Reino Unido de Inglaterra y Escocia. Bueno, pues esta ilustración es importantísima, no solamente para Escocia, por supuesto, sino para el resto del Reino Unido, para Europa, para el conjunto, para todo el mundo. Hay otro aspecto, otra cosa decisiva, que son las llamadas corresponding societies, sociedades de correspondencia, llamadas así porque estaban en correspondencia las unas con las otras, y tenían un lema que decía Members Unlimited. No había restricción ninguna para la entrada de gente, cualquier persona con cierto criterio, con cierto talento, podía entrar en estas sociedades. Estas sociedades que se correspondían, como digo, unas con otras, tienen una característica, que cuando se acercan también a la fecha francesa del 89, cada vez más simpatizan con lo que está pasando en el continente. Esto quiere decir que, sin llegar a ser un peligro evidente, un peligro que se va a manifestar, en Inglaterra aparece en las esferas gubernamentales inglesas aparece una preocupación porque pueda desarrollarse en Inglaterra una revolución francesa. Una revolución francesa en Inglaterra. Hay que evitarlo como sea. Los gobiernos, no siempre está William Pitt en el gobierno, pero representa el máximo de todo esto. Los gobiernos ingleses se van a preocupar por continuar una vieja política que es la guerra continua entre Inglaterra y Francia.
Con la revolución esto se reverdece. La revolución proporciona a los gobiernos ingleses la ocasión de continuar la vieja política de enfrentamiento, de guerras continuas. Es una guerra a muerte, una guerra terrible, de tal forma que los ingleses consideran que todo lo que ocurre en la Revolución Francesa, incluso el acceso de Bonaparte al poder en 1799, todo es jacobino. Y uno de los periódicos importantes ingleses del momento es el Anti-Jacobin, un periódico de Canning, que es un ministro muy importante, y de Jucanfrère, que tendrá mucha importancia en España. Estas cosas decisivas llevan a que Inglaterra se convierte en una fábrica de ideas reaccionarias que lanza a todo el mundo, en la lucha. Hay un momento que parece que esto se interrumpe en 1802 con la paz de Amiens. El cansancio de las poblaciones ante la guerra hace que se firme una paz, pero el gobierno inglés se precipita, se moviliza para asustar a su pueblo. El miedo. Hay cosas que parecen de chiste. Se le dice a su pueblo que si los franceses llegan a Inglaterra, Londres pasará a llamarse Bonapartópolis. Y bueno, y naturalmente se dice Napoleón Bonaparte es un señor al que le gusta desayunarse unos niños tiernos por la mañana, y se supone que los ingleses le gustan especialmente para desayunar. Bueno, es un mundo terrible, y ese mundo terrible es el que lleva a que continúe la guerra muy poco después de la paz de 1802, continúe la guerra, y a que en esta nueva guerra España queda involucrada. Napoleón fracasa en el intento de desembarco en Inglaterra. Se produce, y aquí voy a decir una de estas palabras que hace que salte esto, se produce la derrota hispano-francesa en Trafalgar. Y aquí mi compañero y amigo y admirado maestro va a decir unas palabras sobre Trafalgar. No sé si funciona. No funciona. ¿Cómo se llama? ¿Dónde? ¿No? Bueno, antes de contestar, empezaré por un breve preámbulo y voy a tocar 3 temas. Primero, expresar mi agradecimiento a los organizadores del acto y esta invitación que me honra tanto. También dar constancia del placer que experimento en sentarme al lado del que fue mi maestro protector, remontándose el nacimiento de nuestra amistad, si tú lo recuerdas, a un coloquio de Po, uno de esos famosos coloquios de Po. Me había invitado, como te había invitado Manuel Toñón de Lara. Voy a contar, discúlpeme esta pequeña anécdota porque quiero que todos se enteren de esto. Y durante este coloquio se acerca un señor alto diciéndome: ¿y tú qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás preparando? Le comento que estaba preparando mi tesis doctorado de Estado sobre los deportados españoles a Francia durante la Guerra de Independencia. Enseguida me ofrece su ayuda, su amistad, y pocos años después, también lo recordará su esposa, me ofrecéis vuestro piso. Parece increíble esto, vosotros ausentes, yo dueño del piso de calle San Agustín. Y eso que no había puesto bajo llave su tesoro, o sea, que podía ahí robar, sacar apuntes, disimular, que no, una total confianza. Esto, y Claude Morange ayer, al final, ha trazado un retrato magnífico, con todos los méritos, la virtud de Alberto, terminando, y también la palabra que recojo, la generosidad. Esto para mí increíble, una generosidad ilimitada y se mantiene.
Esto le lleva a una forma también de ceguera intelectual, porque nunca me ha dicho Jean-René, esto me parece un poco flojito, un poco insuficiente, o un poco envejecido, un poco sospechoso. Nunca, nunca. Siempre mantiene hacia mí pues, una admiración excesiva, excesiva. Bueno, también el placer es, pero un poco más lejos de este eminente. En plan de igualdad, y esto me siente incómodo, porque también es otra estatura, no solo física, sino estatura intelectual y también una diferencia de prestigio que me cuesta admitir, situándome en plan de igualdad en ese momento. Y por fin, tercer punto y último, mi inconforto, porque nunca he participado en coloquios sin que llevara un texto escrito o alguna chuleta. Chuleta sí tengo una pequeñita, pero que no vale para nada, con lo cual me expongo ya a una serie de preguntas temibles, temibles. Bueno, ahora, lo de Trafalgar. Efectivamente, esto señala el hundimiento de un proyecto, de una ilusión de una parte, y se da el caso de que en un coloquio bastante reciente, una historiadora francesa que se llama Nathalie Petitot descubrió un texto poco conocido de Napoleón, en el que, no recuerdo la fecha, en el que ya trazaba lo que había de ser, en su ilusión, en su utopía, el Mediterráneo como lago francés. Esto abarcaba, por supuesto, el litoral francés, español, toda África del Norte, Egipto, Oriente Medio y, cosa extraña, Italia, por supuesto, pero excluyendo el imperio turco. O sea, no quería meterse con el territorio turco. También excluía la costa de la ex-Yugoslavia, del, ¿cómo se llama este mar? El Cotillerien, el Adriático, discúlpeme. Mira, han visto el estado terriado de mi memoria de viejo. Bien. Bueno, esto no pensaba nunca ocupar, dominar este mar. Bien. Y luego, efectivamente, después de Trafalgar ya no hubo ningún pensamiento. Sí intentó en este planteamiento estratégico relativo al Mediterráneo pensar en ocupar alguna isla del archipiélago de Balear, Menorca o Mallorca, para desde ahí quizá dar saltos hacia el litoral del Magreb. Pero nada más. Discúlpeme, ya me he pasado en cuanto a esta digresión demasiado personal. Discúlpeme. Bueno, pues en este momento sigo yo, ya dejamos Trafalgar. Sí. En 1806, Napoleón, que ha fracasado, y ha fracasado también por ignorancia, porque hay una cosa muy importante. Inglaterra era un poder naval extraordinario, pero los marineros eran todos irlandeses. Estos irlandeses en un determinado momento se pusieron en huelga, porque eran tratados a patadas. Se pusieron en huelga y toda la marina inglesa no podía funcionar. Si Napoleón se llega a enterar de eso, los franceses habrían desembarcado en Inglaterra. Como no se enteraron, el problema se resolvió y la cosa volvió a funcionar. El problema irlandés es otra cosa que no nos va a tratar aquí, pero queda para mucho más. Bueno, Napoleón da un decreto tremendo, el decreto de Berlín de 1806, por el cual se crea el bloqueo continental. La idea es ahogar a Inglaterra económicamente. Es una idea, bueno, no sé, equivocada, maldita, pero genial, genial. Se pone a trabajar a medio mundo para que esto sea posible. No es posible, sin embargo, y Inglaterra se moviliza y continúa la guerra, que va a producir inmediatamente la entrada de España en esta guerra. Esto es el problema. España entra en la guerra porque Napoleón Bonaparte tiene que acabar con Portugal, que Portugal, un viejo aliado de Inglaterra, tiene una fachada marítima extraordinaria, no hay bloqueo continental si Portugal hace lo que quiere en sus puertos. Entonces, eso es el pretexto, por lo menos, para la guerra. Aparte de esto, hay unos problemas internos muy grandes
y que tienen que ver con la figura de Carlos IV, con Godoy, y esto yo creo que don Miguel Artola nos va a poder dar algunas precisiones importantes. El problema de la intervención francesa y española en Portugal es un elemento lateral de un proceso más significativo que conduce a España a una situación de crisis política prácticamente insalvable. Es la oposición, es el miedo que se tienen el príncipe de Asturias y el príncipe de la Paz. Los dos se odian y los dos temen, aunque no lo han escrito, pero era claro que se temían mutuamente, tenían el temor de poder ser asesinados por cualquier agente del otro. Esa situación hace que lleva al príncipe Fernando, al príncipe de Asturias, a negociar, a buscar una alianza personal mediante un matrimonio con alguna princesa de la familia Bonaparte. Manda una carta, una famosa carta, sin habérselo informado al rey, lo cual constituye un delito, evidentemente, de lesa majestad en el caso de, además, de un príncipe de la sangre y del príncipe que actuar, establecer contactos con potencias extranjeras sin conocimiento del rey. Por otra parte, esta situación que produce, es decir, Fernando ha jugado sus cartas, las ha jugado mal, se ha descubierto la intriga y Fernando pasa por un momento crítico en el cual es detenido, va a ser procesado, después se le perdona sin procesamiento, y esto es una línea de acción. La otra línea de acción es la que ejerce Godoy, que busca en la alianza política con Napoleón, busca un apoyo, busca una situación de futuro, un retiro correspondiente a su situación. Ese retiro correspondiente a su situación, ese retiro seguro, es ser soberano de algún territorio en cualquier parte, pero fácilmente, lo más fácil es que sea en la península. Negocia el Tratado de Fontainebleau, la intervención en Portugal y con la promesa de la entrega del sur de Portugal para formar un principado en el cual Godoy podría retirarse con la seguridad de que no sería procesado ni detenido por Fernando cuando llegase al trono. Esta confrontación plantea la ambición de Fernando de desplazar a Carlos IV, de acceder al trono como una necesidad vital. Esto le lleva al cuarto del rey, sus afines, sus íntimos, le organizan un golpe de Estado. Organizan un golpe de Estado que va a protagonizar la Guardia Real, la propia Guardia Real, y que nosotros conocemos con el nombre de Motín de Aranjuez. El Motín de Aranjuez es un golpe de Estado orquestado desde el cuarto del príncipe de Asturias, que se basa en lo que pasó, en hacerse con la persona de Godoy y negociar la vida de Godoy contra el trono. Y efectivamente, cuando Godoy se hace visible en Aranjuez, es capturado, pasa a manos de Fernando y Fernando negocia la vida de Godoy contra la abdicación de Carlos IV. La abdicación de Carlos IV es una abdicación forzada, no tiene nada de voluntaria, es el resultado de este complot, y entonces Carlos IV va a denunciar, va a firmar un decreto en Aranjuez, por supuesto privado, pero va a firmar un decreto diciendo que su abdicación ha sido forzada y que por lo tanto va a buscar
por lo tanto es nula, y va a buscar el apoyo de Murat que le pueda dar la protección y que le pueda devolver el trono. Entonces, el resultado, para eso manda a su hija, la infanta María Luisa, la manda a que salga al encuentro de Murat, que se está acercando a Madrid en esos momentos. La infanta María Luisa le cuenta lo que pasa en la corte de España, lo que cuenta la versión de Carlos IV y de María Luisa, la reina, de lo que ha pasado y del peligro que corren, y le pide formalmente la protección del ejército francés para que asegure su vida y su independencia. Efectivamente, Murat, al enterarse de él, se da cuenta de las posibilidades que abre ese conflicto dinástico, que abre a los terceros, personalmente, que le abre a él, que es el pariente más próximo a Napoleón, después de todos sus hermanos que ya han sido colocados en uno u otro trono. Entonces piensa que esto es su hora, y él es el que organiza, materializa el proceso de cambio dinástico. Se lo dice él, lo primero que hace es no reconocer a Fernando como rey. Es una cosa muy fácil de hacer, porque simplemente es escribirle una carta y donde en lugar de darle el tratamiento de vuestra majestad, le dio el tratamiento de vuestra alteza. Vuestra alteza quiere decir, era el título antiguo que tenía, era el tratamiento antiguo del príncipe de Asturias. Pero el que le esperaba él, entonces él se siente alarmado, muy alarmado, tan alarmado que hará lo que le diga Murat. Murat le va a engañar, le va a decir, el emperador os reconocerá, pero yo aquí no soy más que un militar, yo no sé nada de política, en estas cosas no intervengo. Pero vuestra majestad, si se pone en contacto, si va a ver al emperador que se está acercando a España, que viene hacia Bayona, pues seguro que en cuanto ustedes se hablen, se van a comprender y le va a reconocer. Y yo estaré muy gustoso de... esto es una encerrona, es decir, lo embarca al rey, embarca a los infantes y a las infantas, embarca a todo miembro de la familia real que puede ser habido, lo cogen y lo embarcan para Bayona. En Bayona les organizan la gran escena, les dicen que son incompetentes, que son tal vez, bueno, las cosas que podemos imaginar, pero no sabemos literalmente, y que no le va a reconocer. Entonces se producen las abdicaciones de los reyes, Fernando devuelve la corona a Carlos, Carlos cede la corona a Napoleón y Napoleón cede la corona a José. Es una secuencia rapidísima en la cual pasamos España tuvo 4 reyes en un tiempo récord, es decir, en cuestión de horas. Y entonces esto plantea el problema, de, no ya de la ocupación francesa o del tránsito de un ejército francés, sino el problema del cambio de dinastía. La gran sorpresa es que el cambio de dinastía no es aceptado por la opinión pública. Los españoles se rebelan contra las autoridades públicas. Es decir, el rey les ha abandonado con la abdicación. El Consejo de Castilla no hace más que publicar los documentos que le da Murat. Los capitanes generales en las provincias no quieren declarar la guerra, no quieren tener conflictos con los franceses, no quieren declarar la guerra, que es lo que les pide la multitud en la calle. Entonces se produce un cambio revolucionario. Las autoridades de los lugares, en la corte no hay ninguna autoridad que no esté controlada por Murat, y en las provincias no hay más que autoridades que no quieren comprometerse en una insurrección que consideran que es absolutamente imposible que llegue al triunfo. Esto hace que la cosa se plantee inmediatamente como una guerra, es decir, la guerra pasa a primer plano. De momento, del lado español hay una serie de juntas
supremas, es decir, soberanas, y que van a formar una junta central, y del lado francés se trata de pacificar, es lo que cree Napoleón, de pacificar unos cuantos alzamientos en las ciudades que no va a tener ningún problema en conseguirlo. En lugar de pacificarlos, lo que se encuentra es con un acontecimiento, con un suceso absolutamente escandaloso. La capitulación, no la derrota, la capitulación de un ejército francés que rinde las armas en el campo de batalla. Algo nunca visto desde 1789 y posiblemente no sé si se había visto, pero en fin, en los siglos anteriores pudo haber capitulaciones en otro momento. Pero eso es, no solamente eso es el escándalo en Europa. Y de repente es la imagen de que Napoleón se puede derrotar a los franceses. Mira, si me permite, no ser que quiera. Bueno, ya se ha tocado 3 temas, 4 importantísimos. Motín de Aranjuez. Sí, voy a hacer será un enfoque, digamos, de isografía. ¿Cuáles son los puntos de controversia en torno a esos temas? Bueno, me parece que en torno al motín de Aranjuez, ya que tú empezaste aludiendo a él, consiste en decir si se trata realmente de una revolución popular, o solo de un motín callejero, o aún menos de un pequeño complot fomentado por antigodoyistas. Bueno, esto es el problema. Luego, has aludido a Bayona, lo que pasó en Bayona. Ahí sí sigue también una incógnita o varias. Se está estudiando primero el contenido mismo de esta constitución o carta otorgada, qué significado, qué modelos posibles, y también, y esto lo ha tocado Claude Morange, ahí sentado, cuál fue la repercusión en toda España, sí o no, de ese texto, porque se ha pretendido hasta ahora, más o menos, que no contó para nada ese texto. En realidad, y tú lo has demostrado, sí, tuvo repercusiones, no, sin llegar a decir que esto inspiró a los gaditanos, pero sí, es una realidad que se conocía y que contó. Luego, apenas, no sé si aludiste tú, al 2 de mayo, sí, ahí estamos también, casi en el meollo de una polémica, de una controversia, de versiones antagónicas en torno al significado, incluso al contenido, a la acción, porque hasta llegó a decir un amigo común, que es Jacques Dufour, llegó a sostener Jacques Dufour que ha sido un movimiento fomentado, deseado por lo menos por el mismo Murat, como para aprovechar la oportunidad para aplastar de manera definitiva todo amago, toda amenaza de revolución. Bien, luego, también el otro tema relacionado con el 2 de mayo, y esto lo hemos todo vivido ya a partir del año 2008, es la utilización ideológica, la manipulación también, en la prensa, en las esferas políticas de dicho movimiento. O sea que esto se ha de replantear la realidad, la significación de dicho movimiento. O será un pequeño motín callejero, o no. Lo que sí se puede afirmar es que efectivamente, casi como Bailén, esto tuvo una enorme repercusión. Yo, empleando un neologismo, algo muy moderno, hubo una utilización, digamos, mediática, empleando algo totalmente absurdo, de dicho movimiento. Ya esto se ha estudiado, cómo se llegó a conocer por todo el área nacional lo que había pasado en Madrid. Y en el lado francés también hay que pensar en eso. No sé si esto tiene que ver con el jacobinismo o el centralismo, digamos, pero en el pensamiento de Napoleón, esto lo vi en textos suyos, él
pensaba, estaba persuadido de que dominar la capital de España era de manera casi obligatoria llegar a dominar la totalidad del territorio nacional. O sea que, no sé, estoy inventando una hipótesis, es como si hubiera impuesto al mapa español la visión del Estado de la República Francesa organizada en toda la capital. No se le ocurrió nunca de que podía surgir una oposición más o menos autónoma o sin llegar a independencia en Galicia, en Cataluña, en Andalucía. Esto ya creo que ya he tocado los principales temas, pero por supuesto hemos vivido en directo sobre todo la utilización mediática calculada del 2 de mayo en Madrid. Luego Bailén, es verdad, también tuvo, lo ha dicho Miguel Artola, una repercusión enorme. Hay que imaginar, esto dejó a Napoleón algo parecido incomprensible y por su inadmisible, escandaloso. Y ya tuvo un momento de cólera tremenda, no entendiendo cómo se pudo llegar a esta capitulación, ya que, como lo has dicho tú, no hubo realmente un enfrentamiento prolongado. Y también se llega a decir, pero ya no es ninguna cosa reciente, que hubo de contar mucho para explicar la capitulación, el abandono rápido de los franceses, que tenía la intención de proteger los tesoros que habían robado, acumulado en Córdoba, que había también esta idea de, antes que todo, proteger los productos de este saqueo escandaloso que se produjo en Córdoba. Bueno, disculpe, he hablado ya quizá demasiado. Bueno, yo quiero decir, en relación con todo esto, que se produce en España una resistencia contra el poder napoleónico muy compleja, que empieza a ser ya una primera guerra civil española. Pero al mismo tiempo tan moderna, que leyendo un libro sobre la resistencia italiana en la Segunda Guerra Mundial entre 1943 y 1945, el autor del libro, no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero el autor del libro, que tiene un dominio tremendo de todo lo que está escribiendo, dice: el primer ejemplo de una sociedad tan compleja, tan dividida, tan activa, lo tenemos en la guerra de la independencia española. Es decir, fenómenos de la segunda mitad, no, todavía al final, la primera mitad del siglo XX, solamente con referencia a la guerra civil española, a la guerra de la independencia española, es como se explican. Esto es muy importante. Esto es también lo que explica que se empiece a formar un movimiento político, porque la gente dice: ¿cómo es posible que en medio de toda esta guerra se forme un movimiento político? Lo ha dicho Miguel Artola, las juntas superiores crean una junta central, y esta junta central es la que va a convocar una asamblea de cortes encargadas de elaborar una constitución. Esto es un fenómeno importantísimo. España está accediendo a unos límites, y además es importante también estos elementos, estos elegidos para las llamadas Cortes de Cádiz, son gente de territorios españoles y gente procedente de América y de Filipinas. Ahí vienen diputados, por ejemplo, de Nuevo México. Bueno, el traslado desde América a España no es fácil, no había líneas regulares. El traslado de territorios españoles a Cádiz en medio de un país dominado por los franceses y por los ingleses que han entrado en la península para combatir a Napoleón, tampoco es fácil.
En consecuencia, en Cádiz se va a adoptar un principio extraordinario, el de, mientras llegan los titulares, hacer que los elementos de población, Cádiz era una ciudad cosmopolita, una ciudad rica, una ciudad del gran comercio ultramarino, había población de toda clase de gentes. Entre los elementos que viven en Cádiz, elegir suplentes. Estos suplentes entran con plena propiedad de legisladores hasta que lleguen los titulares. Pueden tardar un año, pueden tardar 2, algunos de estos propietarios, diputados propietarios no llegan porque mueren en el camino, pero este principio de la suplencia explica que haya una mayoría de lo que ya llamamos liberales en las Cortes de Cádiz y en consecuencia que la Constitución que elaboran, la Constitución de 1812, pasa a ser un texto regenerador, un texto que busca la conversión de España en un país moderno, en una nación. Es verdad, lo dicen muchas personas en 1812, España era una horda, pasa a ser una nación, lo dije ayer yo, pero también es verdad que hay, que yo conozca, una sola persona que disiente de esto, que es el general Castaños. El general Castaños, que no es el vencedor de Bailén, esto es una leyenda absolutista que está por todas partes difundida, pero es falso. Castaños no ganó en Bailén. Quien ganó la batalla de Bailén, bueno, aparte ganaron los soldados y tal, bueno, muy bien, sí, pero aparte de eso, quien dirigió fue un general suizo al servicio de España, que este general, en cuanto ganó la batalla, lo que hizo fue mandar un comunicado al jefe del ejército que no estaba en Bailén, que era Castaños. Y Castaños aprovechó eso para difundirlo por todas partes. Y Castaños dijo en sus comunicados: hemos derrotado a las tropas de Napoleón, a los vencedores en tantas batallas, luego ya somos una nación. El poder militar sería el que nos constituiría en nación. Esto es lo que explica también que la Constitución de Cádiz aparece en sitios de lo más diverso. Por supuesto, influye en todas las constituciones que se van a realizar en América con motivo de la independencia que se produce en estos territorios. Influye en Italia, en donde la Constitución española se promulga como tal, quitando español y poniendo italiano, en Piamonte, en Nápoles. Influye, por supuesto, en Portugal. No es literal, pero es la Constitución portuguesa de 1822 es la Constitución española de 1812, un poco adaptada y votada, por supuesto, por las Cortes portuguesas. Influye en Rusia. La primera revolución rusa de que tenemos constancia es es un intento de revolución. No llegó a ser revolución, pero en cuanto a intento es generoso y es extraordinario por muchos conceptos. Es la llamada de los decembristas. Los decembristas, llamados así porque actúan en diciembre de 1825. Estos decembristas, muchas sociedades, hay una inmensa literatura ya sobre ellos, son gente de clase alta en su inmensa mayoría, militares también la inmensa mayoría de estos. Estos decembristas quieren crear una sociedad ideal y esa sociedad ideal se basa en lo que ha pasado en España. Tienen el ejemplo español. Hay uno de los modelos, un proyecto de constitución que lleva el nombre de su autor, Muraviev Apóstol. En esta constitución, en este proyecto de constitución, aparece un artículo que dice literalmente: la nación rusa es libre e independiente y no es ni será nunca
patrimonio de ninguna persona ni familia. El profesor norteamericano que publica este texto, traducido al inglés, lógicamente, no se ha enterado. Ha hecho una gran labor, eso es evidente, pero no se ha enterado de que ese artículo es simplemente la traducción de un artículo de la Constitución de Cádiz que dice la nación española es libre e independiente. En fin, esto es una cosa. Bueno, es asombroso ver cómo esto tiene una vigencia extraordinaria. Las cartas de los decembristas, más todavía, pero en fin, las cartas de los decembristas, las cartas de las mujeres de los decembristas, extraordinarias, están siempre en contacto con lo que pasa en España. Esto es muy... hasta el punto, cuando la evolución política española de 1812 se llega a que Fernando VII da el golpe de 1814. Empieza un largo periodo, los 6 años del 14 hasta el 20, en continuos intentos de restablecimiento en España, de restablecimiento de la Constitución, fracaso, y en su inmensa mayoría todos los protagonistas acaban en el paredón, acaban siendo fusilados. Cuando se produce la primera revolución que triunfa, la del general Riego, en 1820, esto tiene inmediatamente su repercusión en Rusia. Los decembristas creen que hay un solo absolutismo, que en Rusia habla ruso, en España habla español, en otros países habla otras lenguas. Un solo absolutismo. Su lucha es la misma que tiene el general Riego en España. Y cuando en 1823 el liberalismo español es derrotado por un ejército francés, la segunda intervención francesa en España, los decembristas sacan, y Riego es asesinado, legalmente, pero asesinado. Los decembristas sacan una conclusión: el asesinato de Riego nos autoriza a asesinar nosotros al zar de todas las Rusias. Esto es importante en el pensamiento. Y esta actualidad tremenda de Riego de la Revolución Española, hace que el máximo conocedor de las realidades rusas de comienzos del siglo XIX hasta mediados, que es Franco Venturi, al hablar de los años que van entre 1810 y 1830, a esa época la llama la época de Riego y Pestel. Pestel es un coronel, el más jacobino, el más determinado, el más decisivo, porque los demás son teóricos más que otra cosa, pero Pestel es un activo en la llamada Sociedad del Sur. Bueno, esto eran cosas fundamentales. No sé si Artola quiere decir alguna cosa más. No, yo creo que ese ciclo está bien contado. A no ser de que antes de pasar a la época del trienio, yo diga alguna palabra acerca de las repercusiones en Francia, de la guerra de independencia, dejando de lado el aspecto político, porque claramente eso significa más que el debilitamiento, el hundimiento del poder napoleónico. Esto significa también el total, definitivo desprestigio del ejército imperial. Hay también consecuencias económicas fácil de imaginar. Tocar estos dos puntos de manera también brevísima. En cuanto a las relaciones franco-españolas, a nivel, digamos, de la población, desde el lado español, mientras que durante el conflicto hubo pues una oleada de furor, no solo antinapoleónico, sino también antifrancés, que se puede entender fácilmente.
Pues creo que esta galofobia no se perpetúa. Signo o prueba de ello es la acogida que recibió el ejército del duque de Angulema en 1823. Bien. Pero del lado francés, intenté un poco calibrar la posible hispanofobia. Bien. Ahí, para mí, fue una sorpresa. Dos cosas, o tres. Porque trabajé durante años sobre el tema de los deportados españoles a Francia y rehenes. Bien. Hubo solo un depósito, así se llama, un depósito en Champaña, en Chalon-sur-Marne, reservado a los juramentados, unos miles. Pues ahí, solo ahí, hubo enfrentamiento entre parte no de la población local, sino del ejército, de las unidades militares francesas en contra de estos españoles por el hecho de que se había mostrado a favor del régimen napoleónico o josefino. Se puede esperar lo contrario, un acercamiento y una adhesión, una simpatía, que no. Y también en otros muchos casos, y dejé constancia de ello, en muchas ciudades hubo manifestaciones de complicidad, de amistad, de apoyo tangible a favor de los deportados españoles. Y esto se puede interpretar de dos maneras. Hubo también una reacción, digamos, de tipo religioso, que tiene que ver con la religión. O sea, la caridad, la obligación de la caridad hacia la víctima. Pero también, yo interpreto esto también como una forma de rechazo del régimen napoleónico. Porque los que más se pusieron ahí a favor de estos deportados infelices han sido, en general, aristócratas partidarios de la monarquía y de la vuelta al antiguo régimen. O sea que era también, constaba de un signo político. El acercarse a los españoles víctimas lastimosas de la dictadura napoleónica era manifestar también el rechazo. Y así se preparaba también la acogida de la Restauración y de Luis XVIII. Y es verdad, hoy mismo trabajo en el Archivo Histórico Nacional, he visto también cartas interceptadas en las que ya sabían los deportados cómo en tal o cual ciudad o pueblo había gente dispuesta a transmitir, a mandar cartas, a prestar dinero, a proponerse como para guiar, para hacer de guías para las evasiones. Nunca había imaginado esto. Solo puedo decir que en algunos pocos casos hubo militares franceses que volvían de España y que habían sido espectadores o víctimas de casos de barbarie, de brutalidad española, que sí, intentaron ya maltratar a estas víctimas españolas indefensas. Es esto lo que me llama la atención. O sea, que en lugar de ese aumento que hubiera sido lógico de una hispanofobia popular, yo no la veo así. No sé si esto es quizá dar un poco en la utopía, pero hay casos, creo que irrebatibles, de esa complicidad activa con los desdichados españoles deportados y rehenes. Bueno, entonces yo sí quiero decir, añadir un dato muy importante, que la proyección de la imagen de España en manos de los poetas románticos tiene unas características increíbles. Lord Byron
Lord Byron escribe unos poemas sobre España fantásticos, aquel que empieza diciendo "Such be the sons of Spain", una cosa pues ilusionada, un pueblo de gigantes, un pueblo y está evocando continuamente la guerra de la independencia, la creación del trienio liberal, es decir, del liberalismo, cuando considera que con su palabra, fantásticos poemas, con su palabra no es bastante, se decide en 1823 a venir a España a combatir contra el enemigo que ha invadido nuestro país. Es demasiado tarde, la libertad ha desaparecido en España. Entonces, sobre el camino, Byron rectifica, ya no va a ir a España, irá a Grecia. Es lo mismo la libertad en España que la libertad en Grecia. En Grecia va a morir. No es el único caso. Hubo muchos españoles que, fracasados en España, se marcharon a Grecia. Yo conozco y he puesto ahí está alguno de los nombres. Hubo también un general inglés, extraordinario por muchos conceptos, el general Robert Wilson. Este general, famoso en la historia inglesa por toda una larga historia romántica también, porque por la defensa de la reina frente al rey que la perseguía, una cosa terrible, pero en fin, bueno, pues y también por sus intervenciones en muchas cosas, decide también venir a España, después de larga correspondencia, venir a España en 1823 a luchar físicamente. Ya había estado en la guerra de la independencia, pero el 23 a luchar por la libertad. También llega tarde y entonces también se marcha a Grecia. Tiene la fortuna de no morir como sí murió Lord Byron. Pero todo esto forma parte del imaginario del mundo que se está creando en estos años. Con una advertencia. Conozco una biografía de Robert Wilson, escrita por un profesor inglés. Habla de muchas cosas, está muy bien, la reina, el rey, tal. Muy bien, todo eso. Pero de España, ni una palabra. No sabe que existe. Esto es un libro que llaman científico. Bueno, con esto vamos a... Bueno, antes de terminar, yo quisiera hablar del tema que nos ha reunido aquí, que no es oír comentarios sobre la época, sino hacer comentarios sobre la obra que tenemos encima de la mesa y que es una pieza, desde ahora, es una pieza fundamental de la historiografía. Es el diccionario, un diccionario biográfico de la época del reinado de Fernando VII. Es un periodo de 25 años de la historia de España, en la cual, pues evidentemente, solo entran un conjunto de personas que en esos 25 años, digamos, tuviesen 25 años al comenzar la historia y 50 al terminarla. Es decir, y en ese limitado espacio de tiempo ha construido ese, no diré enorme, porque estas cosas nunca son enormes, pero un amplio conjunto de informaciones sobre todos los protagonistas más o menos importantes de esa historia. Quiero referirme en primer lugar a las dificultades de confeccionar un diccionario biográfico en un país donde nadie escribe memorias, porque puede considerarse que el número de memorialistas no es más que centésimas de unidad, vamos, no son pequeñas, minúsculas cantidades, en los que tampoco contamos con los archivos de la administración. Los archivos de la antigua administración realmente se perdieron en el incendio del Archivo General de la Administración en 1939 en Alcalá de Henares.
y por consiguiente podemos disponer de las hojas de servicios de los militares porque se encuentran en Segovia, en el Alcázar, pero no conocemos nada semejante sobre cosas como sobre las instituciones, sobre todo sobre las instituciones, las épocas liberales. Aunque tampoco conocemos mucho, pues no se han conservado de las instituciones absolutistas en las épocas absolutistas, porque los viejos archivos organizados de los consejos, del Consejo de Castilla, se convirtieron en irregulares al cesar el Consejo de Castilla en sus funciones, al subsistir, pero con unas funciones absolutamente distintas y menos relevantes. La construcción de un diccionario, y este es un problema de la historiografía, es un problema muy importante, es que en las viejas informaciones se decía que la historia se apoyaba sobre la cronología y sobre la geografía, si no me equivoco, es una frase que... el problema de la cronología es un problema tremendo, porque produce familias de ratas. Es decir, es muy fácil equivocarse con las fechas de un reinado porque simplemente una rata de imprenta totalmente indeseada puede generar una familia de datos equivocados. Es decir, cuanto más prestigio tenga el autor en cuyo libro se ha colado una errata, mayores consecuencias tendrá para la... Entonces, este problema, que es muy difícil de resolver y que solamente se podría resolver en un proyecto internacional en el cual cada país asumiese la responsabilidad de documentar cada una de las fechas que se requieren registrar en su país, el año de nacimiento de las personas de las cuales se hace la biografía, el año de la muerte, en fin, datos que se pueden conseguir, pero que evidentemente son muy laboriosos y que ningún historiador está dispuesto a asumir esa responsabilidad. No hay muchos diccionarios biográficos en España. Dentro de poco tiempo tendremos el que ha hecho la Academia de la Historia, pero este es un diccionario realmente en el cual las dimensiones de la información para un periodo tan corto hace que sea muy difícil de superar. Aunque no hay eso que he dicho, una documentación, es decir, una documentación oficial que acompañe las fechas que se utilizan, el hecho de las referencias de donde proceden, al recoger las referencias de donde procede la información, cabe sospechar que las fechas que tenemos en ese diccionario sean más precisas de las que habitualmente disponemos. Las diferencias, y este no es solo un fenómeno español, es un fenómeno universal. Es decir, yo he constatado errores de 40 años en el nacimiento de un rey, en libros, con lo cual ya resulta llamativo, pero aún así se encuentra este tipo de situación. En segundo lugar, es una selección, no sé si calificarla de democrática, pero vamos, lo que es propiamente no es que sea democrática, lo que es una recogida de datos de todos aquellos de los cuales se puede tener información, sin determinar a priori qué rango o qué importancia política, económica o social le queramos atribuir. Hay toda clase de gente, hay gentes de la que lo único que se sabe es lo que dice el diccionario, que está hecho con la esperanza de que los historiadores podamos añadirle notas marginales a nuestros ejemplares, poniendo en ellas otras noticias relacionadas con los mismos personajes.
Esto es muy meritorio, es muy duro de hacer y es muy útil para un colectivo limitado. No es para todo el mundo, porque no todo el mundo se va a tener acceso a proporcionarse estos libros para sus eventuales intereses. Pero todos los que escriben sobre historia, es decir, pues tienen una enorme necesidad de identificar a los personajes menores que les salen en sus trabajos, en sus escritos, y que aquí tienen una posibilidad de situar más precisa de la que conocemos. Es un diccionario que, por otra parte, y con esto termino mis comentarios, que tiene una manifiesta ecuanimidad, es decir, no recoge ni lo que es la opinión dominante hoy acerca de la identidad política o de la gestión de un gobernante o de cualquiera de las personas de las que ahí se habla. Y, por supuesto, elude los conflictos, los debates que hay en torno a la identidad o a la naturaleza de la actividad de un determinado individuo. Esto lo hubiese convertido en un campo de agramante donde todos estaríamos citando, tachando y diciendo esto no, y en cambio la información que tenemos es una información, diré, objetiva, a costa de pagar un precio. Claro está, la objetividad es el precio de renunciar a la opinión. Aún así, creo que merece nuestras felicitaciones. Si puede añadir también en forma de elogio y de revelación de un interés entre muchos que ofrece el libro. Primero, figuran extranjeros, o sea, no español, personas que han participado en los conflictos, esto por un lado, pero no solo esto, es que hay literatos, no solo María José Lara, hay también artistas, hay científicos, Amoroso, Sors, etc. Hay que ver, o sea que esto no es pura historia en el sentido estrecho como el diccionario de Heimbleiberg. Es un diccionario que tiene que ver con civilización, con cultura. Y aquí y allá, no puedo decir que sea un libro muy divertido, tú lo admitirás, pero, por ejemplo, pongo un ejemplo siguiente. Me sale un tal Luis Liberto Patricio Exaltación. A ver, ¿quién será este señor? Y él nos da la clave. Luis Lacy, Liberto, libertad en 1820, Patricio, el que defiende la patria, patriota, y exaltación, la exaltación que nos ha salvado. Es eso, la pequeña sorpresa simpáticas que nos ofrece a montones este libro. Nada austero, por lo tanto. Y yo, por supuesto, también, yo fascinado. Lo ha dicho también Orange ayer, es un monumento ya imperecedero, insuperable, bueno, realmente magnífico, realmente. Muchas gracias.